Tenemos con nosotros al escritor Jesús Sánchez Adaliz, que hace muy poco visitó el plató de Periodista Digital para presentar una novela que ya va por la 7ª edición, Y de repente Teresa, y viene a presentarnos esta última que ha ganado un premio y me estaba comentando que había sido una gratísima sorpresa y que no se lo esperaba, ¿no? Efectivamente, prácticamente en plena campaña de promoción del otro libro, pues me encuentro con la sorpresa de haber ganado este premio, al que me presenté porque, en fin, era un tema que tarde o temprano tenía que abordar, presentarme al premio de abogados de novela, puesto que yo soy abogado y es natural que entrara al final por ese aro. Bueno, que es una novela, La mediadora, publicada en Martínez Roca, muy distinta de tu obra anterior. Además te saca de la etiqueta de autor de género histórico, ¿no? En efecto, sin embargo lo he hecho con mucha facilidad, con mucha naturalidad y con una soltura que yo creo que ha sido precisamente por eso, por salirme del estereotipo, de la cápsula de la novela histórica y poder liberarme en cierto modo. Entonces el traslado a otro género pues me ha dado como un aire fresco y la verdad es que he disfrutado mucho. Bueno, el premio, para recordárselo a nuestros espectadores, es el Premio Abogados de Novela 2015. La temática de las novelas que se presenten, de los manuscritos que se presenten a este premio, tienen que estar relacionadas con el mundo de la abogacía, ¿no? Con el mundo del derecho. Y aquí hay un personaje que es el que da título a esta novela, que es mediadora. Cuéntanos en qué consiste esta figura. Bueno, yo escogí como tema la mediación. Me parece que la mediación es algo muy novedoso, muy desconocido todavía. Una palabra que empezamos a oír. El mediador utiliza una herramienta previa, generalmente, al juzgado o a que un asunto llegue a judicializarse y que, sin embargo, pretende pues avenir a las partes y conseguir un acuerdo que parta de ellos. Digo que es nuevo porque nuestra cultura está muy judicializada y sobre todo el tema de familia y el tema del matrimonio y de la pareja. De hecho somos el 4º país del mundo en divorcios, que con todos los países que hay ya está bien. Y esto significa que falla algo en el sistema. A mí me parecía que la mediación que se está introduciendo, que está prácticamente en ciernes en estos momentos, pues debe ser conocida. Y puede ser, yo creo, si no la panacea que solucione el asunto de los divorcios, pero sí que podrá ayudar a que no se enconen tanto las posiciones y a que no se creen enemistades y animadversiones que generalmente duran toda la vida. La mediadora se llama Marga, esta novela, y te comentaba al principio que es casi una especie de Mary Poppins, ¿no? Diciéndolo de una manera simpática, porque al final la situación tan enconada en la que se encuentra el matrimonio o el exmatrimonio, bueno, de esta novela, consiguen en cierta medida solucionar la situación, ¿no? Claro, el mediador o la mediadora no debe ser en ningún caso un celestino que solucione la cuestión sentimental, pero sí tiene que ser, digamos que un vehículo catalizador para que el enconamiento de las posturas se suavice y sobre todo para que no llegue a mayores, porque el problema es que a veces los divorcios empiezan en asuntos nimios demasiadas veces, según las encuestas, y al final van entrando en un torbellino de odio, de rencores, que termina pues en una situación de una verdadera guerra. El mediador lo que pretende es que las posiciones se encaucen un poco, limar las asperezas y conseguir además también descubrir dónde está la clave de la pérdida de la calidad de la relación. Y es que a veces las relaciones pues decaen o se estropean por una situación de estrés familiar, porque hay un abuelo que está enfermo, porque se ha atravesado una enfermedad, por una situación de trabajo demasiado agobiante, por un estrés. Las posiciones de los dos cónyuges no coinciden en ese momento vital, uno de ellos empieza a desmarcarse, o a veces los dos al mismo tiempo, y si se supera esa situación, pues muchas veces se puede llegar a
a estar agradecido de no haberse divorciado. Sin embargo, si en ese momento de acaloramiento, de tensión, se llega al juzgado, ya entramos en la posición de litigantes, que es una posición que, como la misma palabra indica, es confrontada, es confrontación. Entonces cada uno empieza a buscar su posición y sus derechos, y el matrimonio al final va a pique. La mediadora, en este caso, esta mediadora Marga a la que tú te refieres, es una mujer vocacional, como son los mediadores de esta primera generación, y esperamos que los de las generaciones subsiguientes, lo que hacen ellos vocacionalmente, aunque es una profesión, es intentar en cualquier instancia del procedimiento, o incluso antes de llegar al divorcio, el que se llegue a un acuerdo escrito y no tengamos necesidad de la sentencia, que es bastante radical a veces y bastante drástica. Yo decía de manera afectuosa lo de Mary Poppins, porque más allá del final, que no vamos a desvelar aquí, la primera vez que ella se reúne con él, con Agustín, le afirma y le expone con un convencimiento casi mágico que si le hace caso y que si la obedece, que su situación se va a mejorar, y quizás ese convencimiento tenga que ver con lo que comenta de lo vocacional, ¿verdad? Sí. En este caso Marga actúa como una verdadera mediadora. A la mediadora ha conducido a Agustín, que es el protagonista de la novela, le ha conducido su propio abogado, porque el abogado, que no es un mediador, se da cuenta, y además es amigo suyo, y desde un punto de vista deontológico y puro, ¿no?, y ético, se da cuenta de que su situación, que al final ha sido resuelta por una sentencia, que si en verdad puede haber llegado a una solución de justicia formal, pero no es de justicia material. Esto quiere decir que la sentencia es justa porque aplica la ley y la jurisprudencia, pero que sin embargo ha dejado en la completa indigencia a uno de los cónyuges, en este caso a Agustín. Aquí la mediadora tiene que hacer un juego psicológico, porque los miembros de la pareja se enconan normalmente en el conflicto y hacen del conflicto su modo de relación. Entonces hay que sacarlos de ahí, hay que llevarles a otro terreno, y esa es la labor que empieza a hacer de una manera que está bien dicho, de una manera a veces intuitiva, utilizando esa magia de la psicología. Tiene que hacer el mediador, que tiene que ser no solamente un experto jurista, sino que además tiene que ser un experto psicólogo, tiene que conocer muy bien y tiene que ser muy experimentado. De hecho, el mediador se va haciendo a medida que va avanzando en su profesión. Es una práctica, es una praxis. No está tan reglado como puede estar la abogacía. La mediación trabaja más el elemento afectivo, humano, psicológico, y ese es un terreno, como sabemos, pues bastante difuso. Bueno, de hecho, en algún momento de la novela, Marga tiene serias dudas acerca de cómo está llevando estos trámites, el proceso y demás, y consulta a otros expertos, se pone en contacto con otras personas, ¿no? Hablábamos del enconamiento. Se puede decir que la novela se inicia con una especie de venganza de Agustín hacia su mujer, ¿no? Hacia Mavi, que es un personaje que ahora también sobre el que quiero comentar. El tema de la venganza en la ruptura de las relaciones afectivas y de pareja es muy recurrente. Generalmente las personas que han convivido durante mucho tiempo y entre los cuales se han creado lazos de interdependencia se quedan un poco tocadas cuando se rompe la relación. Entonces necesitan una satisfacción, y la venganza es una satisfacción primaria. Y se suelen dar muchos casos, estos casos típicos que conocemos. El matrimonio, yo te digo los casos que conozco personalmente, los que yo he tratado. El matrimonio en el cual tienen un coche y una moto en casa, y cuando se rompe la relación y se establecen las medidas provisionales de reparto de los bienes conyugales, la mujer, que nunca había tenido interés en la moto, se lleva la moto para fastidiar al marido, que es realmente quien sentía que la moto era suya. Eso, que no ha supuesto nunca un problema dentro de la pareja, se convierte en algo que al final es tan fastidioso, tan doloroso, que encona todavía más las posiciones. Yo con los personajes he tratado, en el caso de Agustín, que fuera un personaje sencillo, comprensible, un hombre que representa además en sí mismo toda una generación,
una generación que golpeada surgió en el por la desarrollismo crisis, en los años además. 60, claro, esta es realmente mi generación, la generación de los Es cincuentones, aparejador. de la cual se dice, de la cual los psicólogos dicen que tiene una base de inmadurez, ¿no? La inmadurez precisamente por los periodos que le ha tocado vivir. Una generación que ha sufrido más que nadie la crisis, porque quien todavía es joven ve la vida con mayor distancia y con mayor perspectiva, aunque sufra y no haber tenido que trabajar, pero quien ha estado trabajando sabe que le quedan todavía años para la jubilación y sabe que no va a volver a trabajar, pues Eso sufre es terrible. terriblemente. Dile a un señor de 50 y tantos años que tiene que reinventarse a estas alturas Tiene de la que vida, reinventarse, ¿no? y es muy Y difícil. entonces él es aparejador, naturalmente no tiene trabajo, y entonces a raíz de esta separación, pues las cosas se le ponen muy cuesta arriba. Ahí es donde entra el papel de esta mediadora. Vamos con el personaje de Mavi. El personaje de Mavi yo creo que es el que aparece en la novela que más cosas tiene del autor, porque ha sido jueza, es novelista de éxito, ha sido casi de la noche al día catapultada a la fama, a las cabeceras de los periódicos, tal. Y yo creo que ahí hay mucho de su misma visión y de sus mismas peripecias en el mundo literario, ¿no? En efecto, yo a la hora de trasladarme a un género literario diferente, hasta ahora he hecho novela histórica, quería manejarlo con la soltura que te da el conocer la situación de los personajes. Lo más difícil era trasladarse a la mentalidad, lógicamente, de otro sexo. Dicen que es la madurez del escritor, cuando llega el momento de la madurez, y la consagración es cuando eres capaz de salirte de las edades y salirte también de tu posición, de tu realidad. Y en este caso pues era un reto importante. Pero yo sí quería conocer las circunstancias del personaje, moverme con soltura, pasar un poco con alivio, ¿no? Entonces quise que tuviera esa serie de connotaciones, pero al mismo tiempo yo quería que Mavi fuera una triunfadora, porque una de las cuestiones más desdichadas, de las situaciones más desdichadas que produce la separación de la pareja o el divorcio, es el hecho de que las posiciones de los cónyuges sean diferentes. El matrimonio, cuando se construye como una unidad de dos, pero cuando se separa se producen grandes desigualdades. Para eso está efectivamente la aplicación de la ley, pero es que es muy difícil porque una persona, un profesional, como en el caso de Agustín, al que se le rompe el matrimonio, tiene que dejar su casa, y es aparejador en plena crisis, sabe que no va a volver a trabajar, mientras que la mujer es exitosa. Bueno, pues las sentencias del Tribunal Supremo, la jurisprudencia, separa por igual, y si tú estás capacitado para trabajar, claro, te deja en la calle y te dice allá tú. Claro, favorece a la Pero mujer. hay que pensar que el que ha estado casado 23 años ha organizado su vida de una determinada manera. Claro. Entonces, aquí aplicar la equidad es muy difícil. A mí me parecía que ese tenía que ser el motivo interno de la novela, la justicia real, el hecho de que la vida es muy difícil de gobernar y que la vida a veces nos pone en una situación que es inesperada, no la esperábamos. Y este hombre, pues, primero no esperaba que se rompiera la relación, pero es que secundariamente ni se le había ocurrido pensar que se iba a quedar sin casa, sin trabajo, sin hijos, y que a sus 50 años tendría que volverse a casa de sus padres, al pueblo, a volver a vivir la vida de cuando tenía 18 años. Pero es que yo conozco muchos casos de esto, me los han contado, y me han dicho, ¿qué se puede hacer? Y de hecho, si vas al juzgado te va a pasar esto. Por eso tenemos que habilitar cauces que sean más generosos, ¿no? Más humanos, más humanitarios, donde haya alguien que sea capaz de darse cuenta de la ruptura tan dramática y tan triste, ¿no? Y que ponga los medios para llegar a un tipo de acuerdo que sea más beneficioso para los dos. El éxito se paga, porque aquí da la impresión también de que el éxito, el enorme éxito de ella como novelista ha afectado también su matrimonio, ¿no? El éxito es inesperado. Podemos soñar con el éxito, pero el éxito cuando llega, yo creo que casi nadie está preparado para él, y te desmonta los esquemas, te pone en una situación absolutamente diferente y tú tienes que reconstruir tu persona. Yo creo que quienes han tenido éxito esto lo entienden muy bien. A veces el éxito da a pique con las propias relaciones, con la propia vocación, con el propio mundo. Y es por eso, porque te estresa, te somete a realidades para las que momentáneamente no estabas preparado. Más el éxito suele llegar de modo repentino
y acompañado de otra serie de elementos que no son demasiado deseables, como son la vanidad, el dinero, la adulación, la envidia de los demás, etcétera. La novela está dividida en 4 partes, ¿no? Una estructura y un epílogo también. En un momento determinado, la segunda parte de una analepsis, hay un flashback, ¿no? Para conocer la historia de ese matrimonio, para saber qué ha pasado ahí, que tiene que ver con ese viaje interior que hace Agustín una vez que la mediadora le visita, ¿no? Y le dice que recuerde cada cosa que sucedió, tal. Entonces, bueno, recuerdan un viaje y demás, no quiero desvelar más. Pero esta estructura estaba planificada desde antes de sentarse a escribir, ¿o fue surgiendo un poco? Claro, es muy difícil contestar esa pregunta porque realmente para cuando te pones a escribir una novela lo primero que tienes que tener es una buena historia, estar tú convencido de que tienes una buena historia y poner a contarla, pero después los personajes cobran vida y siempre se te va la historia por otros derroteros. Entonces, en este caso a mí me pasó lo mismo. Yo tenía claro lo que quería contar y el cómo fue surgiendo a medida que los personajes cobraban entidad. Sí, de hecho, dentro de esa parte en pasado, a su vez los personajes también recuerdan cosas anteriores. Recuerda, por ejemplo, que hay una cosa que a mí me hace bastante gracia, cuando ellos antes de casarse quieren hacer un viaje de novios, antes de casarse, y el padre de ella le dice, no, espérate a casaros para hacer el viaje de novios. Dice, no, el viaje de novios no, ya es viaje de casados. Nosotros queremos hacer el viaje de novios, que es antes de casarse, ¿no? En un momento determinado el narrador dice, la soledad es un estado subjetivo. Sí, la soledad es un estado subjetivo, efectivamente. Bueno, es que parece una cosa de perogrullo, pero que la cuestión es que de las cosas que son obvias nadie habla, porque como son obvias, pero es necesario a veces saberla, ¿no? La novela parte también de una teoría que es la ceguera óntica. La ceguera óntica es la ceguera del ser interior, cuando la persona deja de conocerse y reconocerse a sí misma. En muchos casos de soledad, digo que son, bueno, la soledad en general. No toda soledad, pero en general la soledad, porque hay una soledad física real de la persona que se queda sola, la soledad de Robinson Crusoe, esa de subjetivo nada, esa es una soledad objetiva y absoluta, pero esa soledad no suele darse. Me refiero a la soledad que vivimos los que vivimos en ciudades y estamos rodeados de personas pero nos sentimos solos. Y eso significa la subjetividad de la soledad. A veces pedimos más de los demás de lo que realmente deberíamos pedir, ¿no? Y eso parte también un poco de esa ceguera óptica de la inmadurez de los personajes, que están dispuestos a exigir, pero están dispuestos a dar poco. Y por eso acaban sintiéndose solos. Nadie me hace caso, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me sigue, nadie me llama. Al hablar de Robinson Crusoe me acordé una frase muy bonita que se dice en el apartamento. Jack Lemmon se lo dice a Shirley Marlin, le dice, yo era Robinson Crusoe hasta que descubrí sus pasos en la arena. Y esa frase me remite en cierta medida al final, al epílogo de esta novela, que no vamos a desvelar. Muchísimas gracias, Jesús, ha sido un placer. Mucha suerte. La mediadora, de Jesús Sánchez Adaliz, publicada en Martínez Roca. Suerte. Muchas gracias.